nuevamente de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El señor Iber Maraví, ministro de Trabajo, que lo hemos visto también azuzando nuevamente, yendo con un discurso contra la prensa, está al borde eventualmente de una censura. Se ha pedido en todos los tonos su renuncia por presuntas supuestas vinculaciones con Sendero Luminoso. Fue interpelado el 30 de septiembre en el Congreso y hoy han reunido alrededor de 50 firmas para presentar una moción de censura. Esto ha generado una situación complicada para el propio presidente Castillo, que parece no querer ceder en el sentido, pero que también se ha hablado de proponer eventualmente una cuestión de confianza, y esto generaría y subiría mucho más la crisis política que hoy tenemos en nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde están, digamos, los momentos más críticos de la presentación de Maraví en el Congreso de la República y cuál es la situación en la que se encuentra hoy? Vamos a ver este siguiente reportaje. Ministro, sus impresiones. La accidentada forma en que el aún ministro de Trabajo, Iber Maraví, se acercó a saludar a los gremios sindicales que fueron a apoyarlo el día de la interpelación puede ser una alegoría del momento crítico y desordenado que vive el actual gobierno. Horas, las cartas han sido más o menos expuestas. La oposición en el Parlamento cocina una moción de censura en contra del ministro que será presentada en los próximos días. Y desde el gobierno, con la colisión de versiones a las que ya nos tienen acostumbrados, se ha dejado abierta la posibilidad de plantear una cuestión de confianza, que podría gatillar una crisis aún mayor. Por lo pronto, el premier Guido Bellido, quien deslizó inicialmente esta medida, le ha tirado la pelota al presidente Pedro Castillo. Hay que escuchar al presidente, solo digo yo, ¿verdad? Escuchamos al presidente, pero sobre eso, como periodistas, opinamos. Pregúntale a él. No, pero usted le estamos preguntando. Todo esto en medio de la difusión de unos chats de la bancada de Perú Libre que dejan en evidencia la hipocresía que se respira en el propio gabinete. En realidad es una infidencia, un tema que ha salido del seno, ¿no? De la parte más orgánica. Yo creo que hay que seguir adelante. El origen de esta crisis evitable ha sido la permanencia de Iber Maraví, el ministro de Trabajo sindicado de pertenecer al CONARE-SUTEP y de supuestamente haber participado en actos delictivos atribuidos a Sendero Luminoso a comienzos de la década de los 80. Ministro Maraví. Buenos días. El jueves, el día de la interpelación, Maraví llegó al Congreso de la República en compañía de Guido Bellido. Un intento por demostrar cohesión, a pesar de que con anterioridad el premier le había pedido su renuncia. Ya para esas horas, la cuestión de confianza, un intento por proteger a Maraví, había sido dejada entrever por Bellido y una representación parlamentaria había visitado la noche anterior al presidente Castillo, quien se había comprometido a no usarla. Sin embargo, las desconfianzas estaban a flor de piel. Si ellos vienen a caballo, bueno, pues yo le contestaré, como dice Alfredo Jiménez, no me amenaces. No vamos a ceder ante ningún tipo de amenaza del señor Guido Bellido. 7 fueron las preguntas que Maraví debió responder en la interpelación. Si bien es cierto que en estos momentos no hay ninguna condena en su contra, eso no significa que lo que dijo se ajuste a la irrestricta verdad. Primera pregunta, para que aclare sobre sus relaciones con el SUTEP CONARE, a la más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef. Respecto al CONARE SUTEP, dejo en claro que no he sido fundador ni integrante de dicha junta directiva. El CONARE SUTEP fue la sigla del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP. Fue una junta directiva elegida en un Congreso Nacional realizado en la ciudad de Huancayo en el año 2003, elegida por los SUTES regionales del país que decidieron no estar bajo la dirección del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Respecto a que el CONARE SUTEP sería el ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef, preciso que no me consta.
Casi de inmediato, vía Twitter, el SUTEP le respondió, presentando el estatuto del CONARE que data del 2003 y en donde él figura como vicepresidente. Robert Guaynalaya aparece como presidente de esta facción radical que buscó copar al gremio magisterial. Un año después, ambos personajes estuvieron comprometidos en la revuelta social que devino de la huelga magisterial en Ayacucho, y en la que Maraví tuvo una activa participación. Esto ha estado premeditado. Mi domicilio es un domicilio donde no hay nada, ni un objeto, nada, ni propaganda subversiva, nada, porque en mi casa ni mi familia ni mi persona somos terroristas. Este es el hoy ministro Maraví en julio del 2004, luego que la facción del CONARE que él encabezaba en su calidad de secretario general del SUTE de Manga tomara el local de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, exigiendo la derogación de la por entonces Ley de Educación que, según ellos, buscaba privatizar al sector. La medida de fuerza duró 10 días, tras los cuales las fuerzas del orden procedieron al desalojo, lo que provocó un enfrentamiento que se extendió a otros locales de la ciudad. Se intentó quemar la municipalidad, la sede del gobierno regional de Ayacucho y hasta propiedad privada. El aprista Omar Quesada era entonces gobernador. Recuerda el papel preponderante de Maraví en todo esto. Bueno, Iber Maraví era dirigente conocido del SUTEP, pero de la facción Guaynalaya, es decir, del CONARE. El CONARE es una facción, inclusive la huelga iniciada más o menos el 21 de junio del 2004, con hechos violentos de toma de local de la Dirección Regional de Educación y luego el incendio, saqueo, destrucción, robo de instalaciones públicas, el SUTEP dirigido por Maraví era el que dirigía todo esto. Así como él conoció a Edith Lagos, ahí lo conocen todos de que ha sido un dirigente y dirigente radical. Si bien entonces no se hablaba del Movadef, el gobierno de Alejandro Toledo denunció que detrás de estos hechos se encontraba Sendero Luminoso. Como se quiere, en junio del 2009, Maraví fue sentenciado en primera instancia a 4 años de prisión suspendida por el delito contra la paz pública en la modalidad de disturbios. A pesar de que el fallo acreditaba su participación en los actos violentos, en instancias superiores el caso fue archivado. En estricto, hoy se encuentra limpio de polvo y paja. Pero más allá de la decisión judicial y en términos netamente políticos, encabezar una revuelta social con graves afectaciones a la propiedad pública y privada ¿no sería suficiente para que el ministro dé un paso al costado? Maraví también tuvo que responder respecto a su supuesta participación en actos terroristas de Sendero Luminoso en los años 1980 y 1981, argumentando que los subversivos que lo acusaron fueron torturados para inculparlo. Respecto a su relación con terroristas desaparecidos como su suegro Hildebrando Pérez Guaranca, uno de los presuntos responsables de la masacre de Lucanamarca, Maraví dijo que nunca lo conoció. El año 1997, cuando yo trabajaba en la institución educativa Luis Carranza de Ayacucho, al cual hice mi permuta desde la ciudad de Ica, conocí a mi actual esposa, con quien contraje matrimonio al año siguiente, o sea, en 1998, después de 16 años de la muerte de su padre. Ella, mi esposa, tenía 8 años de edad cuando su padre desapareció en el año 1982. Como era de esperarse, los dichos de Maraví provocaron la reacción de propios y extraños. Mientras la oposición creía ver en sus vínculos con el CONARE y el Movadef razón suficiente para que renuncie, el oficialismo recalcaba que el ministro estaba siendo interpelado por hechos del pasado y no por su función al frente de trabajo. Si él no renuncia, le está poniendo un coche bomba al país, señor. ¡Váyase a su casa! El Congreso pretende hallar responsabilidad penal en donde ni la Fiscalía ni el Poder Judicial se pronunciaron ni encontraron responsabilidad alguna. Tu suegro fue uno de los protagonistas de la masacre de Lucanamarca en 1983 y su suegra y su señora han firmado el planillón de adhesión al Movadef y usted dice, la sorprendieron. No subestime la inteligencia de su familia ni de nosotros. El día de hoy yo he escuchado decir, pareciera que el ministro tiene la ubicuidad de estar en todos lados donde hay problemas en Ayacucho.
cuánta desinformación y esos tiempos difíciles en el cual el pueblo vivía. Todos los ayacuchanos eran acusados precisamente de ser parte de este grupo subversivo. Antes de que Maraví dijera su última palabra, la moción de censura en su contra, impulsada por Renovación Popular, ya daba vueltas por las bancadas esa noche. Para el viernes había más de 50 firmas. Se necesitan 33 para que pueda ser presentada ante el Pleno y mayoría simple el total de los parlamentarios habilitados para su aprobación. ¿Ustedes no han quedado satisfechos con las explicaciones del ministro Maraví efectuadas el día jueves en el Pleno del Congreso? Así es. Yo personalmente no. Y como he dicho, han sido medias verdades. Te voy a decir una. Él habla de que fulano y sutano no pueden ser considerados testigos porque los coaccionaron, la policía, ¿no? Lo forzó y que después dijeron que efectivamente había sucedido eso. Pero maravilla, 2 de esos 3 fueron encontrados inclusive abatidos en ataques terroristas. Si el gesto de la oposición está claro, el Ejecutivo planteará la cuestión de confianza como algunos de sus voceros lo han anunciado. Yo creo que la figura de la cuestión de confianza es algo que siempre se tiene que evaluar. No se puede descartar absolutamente nada. Yo creo que es muy necesario que el gobierno se sepa defender. De darse la cuestión de confianza, esta debe ser presentada por el presidente del Consejo de Ministros o por un ministro en sesión del Pleno. Se debate y se vota en la misma sesión o en la subsiguiente y para su aprobación o rechazo solo se necesita mayoría simple. ¿Qué plantearía el Ejecutivo para que el Congreso le otorgue la confianza a costa de Maraví? Lo que está establecido en la Constitución está para darle, cuando uno vea por conveniente, el trámite que corresponde. Entonces eso hay que respetar, ¿no? Si Bellido pretende hacer cuestión de confianza y el Congreso la rechaza, cae todo el gabinete. Con lo cual, bastaría con denegar la confianza de un gabinete más para que el presidente Castillo pueda disolver el Parlamento. Si Maraví presenta la cuestión de confianza de manera solitaria y esta es denegada, el ministro tendría que renunciar sin que se afecte a la supervivencia del gabinete ministerial. Se viene una semana complicada para el Ejecutivo en la pulseada con la oposición. Los tambores de guerra han empezado a sonar a uno y otro lado de la avenida Bancay. Efectivamente, los tambores de guerra han comenzado a sonar. La tirantrés entre el Ejecutivo y el Legislativo cada vez es más grave. El presidente Castillo hoy ha tenido una actividad que evidentemente va a generar repercusiones, que es el lanzamiento de la segunda reforma agraria. Y habíamos anunciado la presencia precisamente de un exgobernante, de un expresidente como es Ollanta, para conversar sobre estos temas. Ha hecho varias reflexiones hoy en una entrevista también en el diario El Comercio. Le damos las gracias, presidente Ollanta, por